Nadie debería haber encontrado ese archivo. Eso es lo primero que hay que entender. No era un documento extraviado. No era un error burocrático. Era algo que había sido enterrado deliberadamente. Clasificado bajo 7 capas de siglas que ni siquiera aparecen en los registros oficiales del gobierno de los Estados Unidos. Y sin embargo, en el otoño de 1979, un hombre llamado Gerald Norris lo encontró, lo leyó. Y en el momento exacto en que llegó a la última línea, supo que había cometido el error más grave de su vida. La última línea decía: si lees esto, ya eres objetivo. Pero para entender lo que le ocurrió a Gerald Norris, hay que retroceder 11 años. Hay que ir a un lugar donde el aire huele a monzón y a quemado, donde los árboles son tan altos que borran el sol, y donde una guerra que nadie quería admitir estaba destruyendo a hombres que nadie iba a recordar. Hay que ir a Vietnam. La ofensiva Tet había partido el año en 2 mitades, antes y después. Antes, los generales estadounidenses seguían diciéndole al Congreso que la guerra estaba ganada. Después, nadie creía nada. Las ciudades ardían. Los cuerpos llegaban en bolsas de plástico negro, con una etiqueta en la muñeca. Y en medio de ese caos, en una base de operaciones avanzada cerca de la frontera con Laos, que no aparecía en ningún mapa oficial, un equipo de 12 hombres recibió una misión, tampoco aparecería en ningún registro. El equipo se llamaba internamente Equipo Vela. No era una unidad de combate convencional, eran intérpretes, analistas y 2 hombres que habían sido reclutados directamente desde programas universitarios de psicología experimental. Su comandante era el teniente coronel Raymond Holt, 52 años, pelo blanco, ojos color acero, y la capacidad peculiar de hablar durante horas, sin decir absolutamente nada que pudiera ser usado en su contra. La misión de Equipo Vela no era matar, era escuchar. Habían sido desplegados con equipos de interceptación de señales que, según los documentos, a los que Gerald Norris tendría acceso 11 años después, eran tecnológicamente imposibles para 1968. Equipos que no debían existir. Equipos que captaban no solo transmisiones de radio, sino algo que los propios técnicos describían en sus informes con una palabra que nadie supo interpretar durante décadas: resonancias. Nadie explicó qué significaba esa palabra. Y eso, ¿cómo descubriría Gerald Norris? Era exactamente el punto. Lo que los hombres del Equipo Vela encontraron en esa selva, en esa zona que no aparecía en los mapas, fue algo que ninguno de ellos estaba preparado para encontrar. Y lo que encontraron los cambió a todos, pero no de la misma manera. Gerald Norris tenía 27 años cuando entró al archivo original de documentos clasificados de Fort Meade. Era investigador civil, contratado por una subcomisión del Senado para revisar irregularidades presupuestarias en operaciones de inteligencia durante el período 1965 a 1975. Era, en todos los sentidos de la palabra, un hombre de papeleo, anteojos de montura gruesa, café frío en un vaso de plástico. El tipo de persona que nadie mira 2 veces. Eso era exactamente lo que lo hacía peligroso. Llevaba 3 semanas revisando carpetas cuando encontró la primera anomalía. No era el documento en sí, sino la ausencia de documentos. Había una laguna de 4 meses en los registros de una unidad que, según el sistema de archivo, debía haber generado miles de páginas de informes operativos. 4 meses de silencio, como si el Equipo Vela hubiera dejado de existir entre mayo y septiembre de 1968. Gerald anotó la fecha en su cuaderno, luego la tachó, luego la volvió a escribir. Llevaba 12 años trabajando con archivos gubernamentales y sabía reconocer 2 tipos de ausencias. Las primeras eran accidentales, papel mal archivado, cajas equivocadas, incendios menores que nadie reportaba correctamente. Las segundas eran deliberadas, y las deliberadas siempre dejaban huellas. Porque borrar bien es casi imposible. Siempre queda algo, un número de referencia huérfano, una firma que apunta a un documento que ya no existe, una nota al margen que alguien olvidó eliminar. En este caso, la huella era un número de 9 dígitos, estampado en la esquina inferior de una carpeta que, según su etiqueta exterior, contenía únicamente registros de suministros de combustible. El número no coincidía con ningún sistema de clasificación que Gerald conociera. Pasó 2 días buscándolo en los índices. No apareció. Pasó una semana consultando con archivistas más antiguos que él. Nadie lo reconocía. El 7º día,
Uno de esos archivistas, un hombre de 60 años llamado Morris Blaine, había pasado 3 décadas en Fort Meade. Miró el número. Se quedó completamente quieto durante varios segundos, y luego le devolvió la carpeta a Gerald, sin decir una sola palabra. Esa tarde, Morris Blaine pidió una licencia por enfermedad. No volvió. Gerald tardó exactamente 48 horas en decidir que debía seguir buscando, no porque fuera valiente, sino porque era el tipo de hombre que no podía dejar una laguna sin llenar. El error más costoso de su vida. El sistema de archivo de Fort Meade tenía una anomalía arquitectónica que ningún manual mencionaba. En el subterráneo del ala norte, detrás de lo que en los planos figuraba como un cuarto de mantenimiento de climatización, había un corredor adicional. Gerald lo encontró por accidente, siguiendo un sistema de numeración de pasillos que simplemente no cuadraba con la planta física del edificio, detrás de una puerta de acero sin manija, accesible solo con una llave de código que Gerald no debería haber tenido, pero que había encontrado en el cajón inferior de un escritorio que llevaba años sin usar. Estaban las cajas del equipo Vela. No eran muchas, 12 cajas de cartón reforzado, numeradas en secuencia, con las tapas selladas con cinta adhesiva de color rojo. En el exterior de cada caja, una advertencia estampada en tinta negra: acceso restringido de autorización nivel Omega. Gerald no tenía autorización nivel Omega. Gerald no sabía que el nivel Omega existía. Abrió la primera caja. Los primeros documentos eran lo que esperaba: informes operativos, registros de comunicaciones, listas de equipamiento, información clasificada. Sí, pero dentro del rango de lo que Gerald había visto en su carrera. Nada que justificara ese nivel de secretismo. Siguió leyendo. La segunda caja era diferente. Los informes allí no estaban escritos en el lenguaje neutral y técnico del ejército. Estaban escritos por los propios miembros del equipo, en primera persona, con una prosa que, en algunos pasajes, perdía toda coherencia. Páginas enteras donde la letra cambiaba de tamaño, sin razón aparente. Párrafos que empezaban describiendo operaciones de campo y terminaban con anotaciones que no tenían nada que ver con ninguna misión. Uno de los analistas, identificado solo como técnico R.P., había escrito 3 páginas seguidas con la misma frase repetida en bucle: el sonido no viene de afuera. Gerald cerró la carpeta, la volvió a abrir, siguió leyendo. Lo que el equipo Vela había encontrado en la selva de la zona desmilitarizada no era enemigo, no era aliado, no era, según los propios informes del equipo, nada que encajara en ninguna categoría de su entrenamiento. Los equipos de interceptación, durante las primeras semanas de operación, habían captado transmisiones de radio convencionales, comunicaciones del Vietcong, principalmente, coordenadas, órdenes de movimiento, código encriptado, que los analistas descifraban con rutina. Nada extraordinario. El día 47 de la operación, algo cambió. El técnico de señales, un hombre de Ohio llamado Dennis Farwell, notó que sus equipos estaban captando algo más allá del espectro de radio convencional, una frecuencia que no correspondía a ninguna tecnología que él conociera. No era sonido, no era exactamente una señal electrónica, era algo para lo que los equipos no estaban diseñados, y sin embargo los equipos la captaban. Farwell la llamó, en su informe, la frecuencia. El teniente coronel Holt ordenó que se grabara y se catalogara. Luego ordenó que se analizara. Luego, 3 días después, ordenó que se detuvieran los análisis. En el informe oficial que Holt redactó explicando esta decisión, escribió una sola frase: la exposición prolongada produce efectos no controlables. No especificó qué efectos, pero Gerald Norris, leyendo ese documento en un corredor subterráneo en 1979, encontró adjunto a ese informe algo que Holt no había podido controlar: los diarios personales de 3 miembros del equipo. Diarios que no debían haber llegado a ese archivo, que alguien, en algún momento, había intentado destruir, y no había terminado de destruir. Las páginas estaban chamuscadas en los bordes, pero legibles. El diario de Dennis Farwell comenzaba con entradas normales, fechas, temperatura, comentarios sobre la comida, bromas privadas sobre los otros miembros del equipo. La letra era ordenada, casi caligráfica. Un hombre educado, meticuloso. La 10ª entrada era diferente. Volví a escucharla anoche. No con los equipos, sin los equipos. Estaba dentro de la tienda, sin ningún auricular puesto, y la escuché. No sé si es que ahora la recuerdo, y mi cerebro la repite.
O si realmente la estoy escuchando. No se lo dije a nadie. La 14ª entrada. 3 de nosotros la escuchamos al mismo tiempo esta mañana, sin equipos. Estábamos desayunando. Nos miramos y ninguno dijo nada. No hizo falta. Lo vimos en las caras de los demás. La 19ª entrada. Escrita con una letra notablemente más pequeña que las anteriores. El teniente coronel Hall no la escucha. Lo sé porque lo observé durante la sesión de esta mañana. Nosotros 4 estábamos tensos. Él estaba normal, o está mintiendo, o hay algo diferente en él. Oh, no sé. No sé qué conclusión sacar de eso. La última entrada de Farwell estaba fechada 5 semanas después. Solo tenía 2 líneas. Entendí lo que dice. Llevo 3 días entendiéndolo, y no se lo he dicho a nadie, porque si lo digo en voz alta, se vuelve real. Lo que dice es: ya os tengo. El diario terminaba ahí. Gerald tuvo que detenerse. Soltó las páginas, miró el corredor vacío a su alrededor, el zumbido de los tubos fluorescentes sobre su cabeza, el silencio perfecto del subterráneo. Se dio cuenta de que llevaba varios minutos sin respirar con normalidad. Siguió leyendo. Eso era exactamente lo que no debía hacer. El diario de la segunda persona, identificada en los documentos como analista K.B. Era más corto, apenas 20 páginas, pero contenía algo que los otros no tenían. Un intento de explicación. K.B. había estudiado acústica antes de ser reclutado. Entendía de frecuencias, de ondas, de la manera en que el sonido interactúa con la biología humana. Y lo que escribía, aunque rozaba los límites de lo que Gerald podía aceptar racionalmente, tenía una lógica interna aterradora. No es una señal de comunicación. Escribía K.B. No está tratando de transmitirnos información. Lo que hace es resonar con algo que ya está en nosotros, como un diapasón que hace vibrar otro diapasón en la habitación de al lado. La frecuencia no nos habla, nos sintoniza. Y más adelante, si eso es cierto, y creo que lo es, entonces el problema no es la fuente de la frecuencia. El problema es que una vez que te sintoniza, la fuente ya no importa, ya llevas la frecuencia contigo. Eres parte de ella. Y eso significa. La frase siguiente estaba tachada con tanta fuerza que el bolígrafo había roto el papel. Imposible de leer. Pero la frase después de esa sí era leyable. Eso significa que a donde vayas, va contigo. Y a donde vayas, tú también la llevas a ella. Gerald cerró el diario. Miró el reloj. Llevaba 6 horas en ese corredor. Eran las 3 de la mañana. No recordaba haber dejado de leer para comer. No recordaba haberse levantado para ir al baño. No recordaba, en realidad, nada de las últimas 2 horas. Eso debería haberlo detenido. No lo detuvo. El tercer diario no tenía nombre. Solo un número de identificación estampado en la cubierta que no correspondía a ningún miembro del equipo que Gerald pudiera identificar. Lo que sí podía identificar era la fecha de las entradas. Eran posteriores a la supuesta fecha de desactivación del equipo Vela. Alguien había seguido escribiendo después de que, oficialmente, la operación había terminado. Las primeras páginas describían lo que parecía ser una vida normal. Un apartamento en Washington D.C., un trabajo de oficina, una esposa, un hijo. La escritura era tranquila, casi aburrida. Una persona que había vuelto a casa y estaba tratando de retomar su vida. Pero entre las líneas mundanas empezaban a aparecer pequeñas fisuras, menciones a ruidos que su esposa no podía escuchar, a la sensación de ser observado desde habitaciones vacías, a conversaciones que parecían seguir un guión. Alguien ya había escrito de antemano. Le hablé a mi vecino esta mañana. Decía una entrada. Antes de que abriera la boca, ya sabía lo que iba a decir. No porque lo conozca bien, sino porque lo sentí antes. Como si hubiera escuchado la conversación, ese un momento, y ahora estuviera reviviéndola. Margaret dice que me pasa, porque estoy cansado. Quizás tiene razón, quizás. Y 3 semanas después, ya no estoy seguro de que lo que experimento sea memoria. Creo que es algo diferente. Creo que hay cosas que sé antes de que ocurran, porque algo me lo está mostrando. Y si eso es verdad, entonces la pregunta que no quiero hacerme es, ¿quién me las está mostrando? La última página del diario no tenía fecha. Tenía solo 3 palabras, escritas en letras mayúsculas que ocupaban toda la página. No leas esto. Y debajo, en una letra diferente, más pequeña, como añadida después,
Ya es tarde. Gerald cerró el diario, lo puso sobre la caja. Se quedó muy quieto, en la oscuridad del corredor. Entonces encontró el documento. Estaba en el fondo de la 12ª caja, debajo de 3 carpetas de papel encerado, que parecían vacías pero no lo estaban. Era un único folio, mecanografiado, con un membrete que Gerald no reconoció. No era membrete del ejército, no era de ninguna agencia que él conociera. Era un símbolo que parecía 2 letras superpuestas, quizás una O y una V. Quizás algo completamente diferente dependiendo del ángulo desde el que se mirara. El documento tenía 12 párrafos. Los primeros 11 describían, con una precisión clínica, que contrastaba brutalmente con los diarios que Gerald acababa de leer, los efectos de la exposición a lo que llamaban, sin más explicación, el fenómeno de la zona delta. Describían síntomas, progresiones, etapas. Describían qué pasaba con las personas en la primera semana de exposición, en el primer mes, en el primer año. Gerald leyó los 11 párrafos, con las manos levemente temblorosas. El 12º párrafo era diferente, era más corto que los otros, y estaba dirigido, de manera inequívoca, a quien estuviera leyendo el documento. Este archivo existe como mecanismo de identificación. Su descubrimiento no es accidental. Está diseñado para ser encontrado exclusivamente por individuos con acceso de nivel suficiente y determinación investigativa suficiente. Si usted ha llegado hasta aquí, cumple ambos criterios. Esto lo convierte en un recurso de valor. También lo convierte en una responsabilidad que no podemos permitir que circule libremente. Si lees esto, ya eres objetivo. El proceso comenzó en el momento en que abriste la primera caja. Lo que experimentes en las próximas semanas no es imaginación. No busques ayuda médica. No se lo cuentes a nadie. Espera instrucciones. Gerald leyó el párrafo 3 veces. Luego hizo lo que cualquier persona razonable habría hecho. Intentó convencerse de que era un juego, un test de seguridad, una medida de contrainteligencia diseñada para asustar a personas no autorizadas que encontraran el archivo. Pasó los siguientes 20 minutos intentando creerlo. No lo logró. Salió de Fort Meade a las 4:30 de la mañana. El aire de octubre era frío y limpio. Y Gerald respiró profundamente varias veces mientras caminaba hacia su coche. El estacionamiento estaba casi vacío. Sus pasos sonaban extrañamente altos en el asfalto mientras conducía de vuelta a su apartamento en Silver Spring. Intentó ordenar lo que sabía. Un equipo de operaciones especiales había sido desplegado en una zona de la selva vietnamita en 1968. Habían detectado algo, una frecuencia, una señal, algo que sus propios equipos no estaban diseñados para captar. Al menos 4 miembros del equipo habían comenzado a experimentar efectos que ningún informe oficial catalogaba como patología conocida. El comandante del equipo había ordenado detener los análisis, sin explicar por qué, y alguien, en algún momento posterior, había colocado deliberadamente un documento diseñado para identificar a cualquiera que llegara demasiado lejos en la investigación. Lo que no sabía era quién había colocado ese documento, ni cuándo, ni, sobre todo, qué significaba concretamente. Ya eres objetivo. Llegó a su apartamento, subió las escaleras, entró. Había una taza de café sobre la mesa de la cocina. Gerald no había dejado ninguna taza de café sobre la mesa antes de salir. Se quedó en la puerta durante un largo momento. Luego entró. Miró la taza. La tocó con la punta de los dedos. Estaba fría. Llevaba horas ahí. Revisó el apartamento entero. No había nadie. Ninguna ventana forzada. Ninguna cerradura dañada. Llamó a su casero, que vivía en el piso de abajo. El casero, un hombre de 70 años, que se llamaba Anton Bereshkin, y que había emigrado desde la Unión Soviética en los años 50. Tardó 2 minutos en abrir la puerta. Tenía cara de sueño. Gerald le preguntó si había entrado alguien al edificio esa noche. Anton lo miró durante un momento que se extendió más de lo normal. ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo?, preguntó Anton. Gerald no respondió. Hay trabajos, dijo el anciano lentamente, que te encuentran a ti antes de que tú los encuentres a ellos. Hizo una pausa. Ve a dormir. Gerald cerró la puerta. Gerald se quedó parado en el corredor, mirando la madera. Notó, por primera vez, algo que siempre había estado ahí, y que nunca había registrado conscientemente.
En la puerta de Anton Beresky no había mirilla. Y sin embargo, cuando Gerald había llamado, el anciano había tardado exactamente el tiempo necesario para levantarse de donde estuviera, caminar hasta la puerta y abrir, sin preguntar quién era, sin dudar, como si supiera que era Gerald, como si lo hubiera estado esperando. Los días siguientes fueron normales en su superficie y completamente extraños en su interior. Gerald volvió al trabajo, continuó revisando documentos, habló con sus colegas sobre cosas mundanas. Almorzó en la cafetería, tomó el metro, llamó a su madre por teléfono, pero empezó a notar cosas, pequeñas primero, conversaciones que parecían repetirse, no de manera obvia, no la misma conversación exacta, sino variaciones de la misma conversación. Como si estuviera viviendo dentro de un patrón, se replicaba con pequeñas modificaciones. Su colega Margaret le preguntaba si quería café con las mismas palabras, en el mismo tono. Aunque el contexto fuera diferente, el hombre de la panadería le decía buenos días exactamente e igual todos los días. Pero esto ya había pasado siempre. No. Gerald no podía recordar si antes también era así o si estaba proyectando. Eso era lo más perturbador. No poder trazar la línea entre lo que había cambiado y lo que siempre había sido así, y él no había prestado atención. El 13º día, después de haber leído el documento, algo ocurrió que no podía explicar de ninguna manera. Estaba revisando un archivo en su oficina, uno completamente sin relación con el equipo Vela, un informe de auditoría presupuestaria perfectamente aburrido, cuando de repente supo, con absoluta certeza, que el teléfono iba a sonar. No una suposición, no una intuición, una certeza del mismo tipo que saber que el sol va a salir mañana. El teléfono sonó. Era una llamada de rutina de la oficina administrativa, nada importante. Pero Gerald soltó el auricular con manos temblorosas y se quedó mirando su escritorio durante varios minutos, sin poder hacer nada más. Esa misma noche escribió en un cuaderno todo lo que recordaba de los diarios del equipo Vela. No porque quisiera conservar la información, sino porque necesitaba ver si lo que estaba experimentando coincidía con lo que había leído. Coincidía. Etapa 1. Sensación de ser observado. Etapa 2. Patrones repetidos en el entorno. Etapa 3. Conocimiento anticipado de eventos menores. Lo que el diario de K.B. describía como etapa 4, lo había tachado con tanta fuerza que era ilegible. Pero Gerald tenía una idea bastante clara de lo que debía decir, y la idea lo aterraba. Tomó la decisión de encontrar a alguien que hubiera estado en el equipo Vela. Era una decisión profesionalmente arriesgada. Sus archivos de acceso estaban monitoreados. Buscar activamente a miembros de una unidad clasificada usando recursos gubernamentales era el tipo de cosa que podía terminar una carrera de manera muy rápida. Pero Gerald ya había cruzado tantas líneas que una más no parecía importar. Tenía 12 nombres del equipo Vela, 6 de ellos, según los registros de bajas que pudo consultar de manera indirecta, habían muerto antes de 1975, causas diversas, accidentes de tráfico, enfermedades, un suicidio. Gerald anotó las fechas y las causas, sin analizar la información todavía. De los 6 restantes, pudo ubicar rastros de 4. 2 habían desaparecido de los registros federales de manera que, en cualquier otro contexto, Gerald hubiera descrito como sospechosa. Los otros 2 estaban, en teoría, vivos y localizables. Uno vivía en Maine, el otro en Bangkok. Gerald eligió Maine. Su nombre era Paul Kettridge. Había sido el médico del equipo, 43 años, en 1979. Vivía en una pequeña localidad costera cuyo nombre Gerald no conocía, antes de buscarlo en un mapa. Una ciudad, de 4.000 habitantes, donde las calles olían a sal y a pintura de barcos, y donde los extraños eran notados inmediatamente. Kettridge vivía en una casa de madera blanca a 200 metros del puerto. Gerald lo encontró en el jardín trasero, arreglando una red de pesca, con movimientos lentos y metódicos. Era un hombre grande, de hombros anchos, que el tiempo había empezado a curvar ligeramente hacia adentro. Con una barba gris y ojos que cuando miraron a Gerald al principio, estaban completamente vacíos de expresión. Gerald se presentó, mostró sus credenciales, explicó que era investigador de una subcomisión del Senado. Kettridge siguió arreglando la red. Encontró el archivo, preguntó, sin mirarlo. Gerald tardó un segundo. Sí, dijo. Kettridge asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía.
Leyó el último documento. Sí. ¿Cuánto tiempo hace? 13 días. Por primera vez. Kettridge levantó la vista de la red. Estudió el rostro de Gerald, con una atención clínica, que Gerald imaginó que habría sido útil en un campo de batalla. Luego volvió a bajar la mirada. Tiene suerte, dijo. Algunos empiezan en la primera semana. ¿Empiezan qué? Kettridge dejó la red. Se limpió las manos, en los pantalones. Miró el mar, durante un momento largo. ¿Quiere café?, preguntó. Dentro de la casa, mientras Kettridge preparaba el café en silencio. Gerald observó la sala. Era el tipo de interior que encontrabas en casas de hombres, solos, que habían decidido no hacer de la decoración una prioridad. Muebles funcionales. Libros apilados sin orden aparente. Una mesa con papeles, que parecían notas técnicas. En la pared del fondo, sin embargo, había algo que Gerald no esperaba. Un mapa, grande. Casi 1,5 metros de ancho, con marcas en rojo en varios puntos distribuidos por todo el mundo. Ciudades. Gerald reconoció algunas. París, Buenos Aires, Tokio, Lagos, Estambul, y en el centro del mapa, rodeada por un círculo trazado con tanta presión, había roto levemente el papel. Una región del sudeste asiático, la zona fronteriza entre Vietnam, Laos y Camboya. ¿Qué es esto?, preguntó Gerald. Kettridge puso 2 tazas sobre la mesa. Se sentó. Miró el mapa como si lo hubiera mirado miles de veces, y todavía no le gustara lo que veía. Es un patrón, dijo. Llevamos años documentándolo. Nosotros, los que quedamos. Hubo una pausa. Los que salieron de Vietnam, dijo Kettridge, y los que los siguieron. La historia que Kettridge contó durante las siguientes 4 horas era. Gerald lo sabía. La clase de historia que nadie debería poder verificar. La clase de historia que, si la repetía delante de sus colegas en Washington, terminaría su carrera. Quizás algo más que su carrera, pero era también la clase de historia que encajaba demasiado bien con demasiadas cosas como para ser descartada. El equipo Vela, explicó Kettridge, había encontrado en la selva vietnamita algo que llevaba ahí desde mucho antes que cualquier ejército. No era tecnología, no era una señal artificial, era algo que la selva misma había estado generando durante, según los análisis que el equipo había podido realizar antes de que Holt detuviera todo, probablemente décadas o siglos. Una frecuencia. Sí. Pero no en el sentido electromagnético convencional, algo que operaba en un rango que los instrumentos humanos apenas podían detectar, y que afectaba directamente a la neurología humana de maneras que Kettridge describía con una precisión, si a que Gerald deseara no entenderlo tan bien. No te destruye, dijo Kettridge. Eso es lo importante que hay que entender. No es una enfermedad, no es un veneno. Es más como una llave. Abre algo que ya estaba ahí. Algo que todos los seres humanos tienen pero que normalmente permanece cerrado. Gerald pensó en el teléfono sonando. ¿Qué abre exactamente? Kettridge tomó café. Miró el mapa. Percepción. Dijo. Conectividad. La capacidad de recibir información que normalmente tu cerebro filtra, porque no sabe qué hacer con ella. Como el conocimiento anticipado de eventos. Eso al principio, sí. Y después, la pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para tener peso propio. Después, dijo Kettridge, algunos de nosotros empezamos a recibir cosas que no eran nuestras. Información de otras personas, no telepática en el sentido de leer mentes. Más como ser sintonizados en la misma frecuencia. Como si varias radios de repente captaran la misma emisora, sin haberlo buscado. Gerald recordó la frase del diario de K.B. Ya os tengo. ¿Qué pasa con los que no pueden manejarlo?, preguntó. Kettridge miró el café en su taza. Ya lo sabe, dijo simplemente. Revisó los registros de bajas. Había una parte de la historia que Kettridge tardó más en contar. La parte que había mantenido vivo su interés durante 11 años. La parte que explicaba el mapa con las marcas rojas en las ciudades de todo el mundo. El teniente coronel Raymond Hall no había detenido el proyecto Vela porque tuviera miedo de la frecuencia. Lo había detenido porque entendió algo que el resto del equipo tardó mucho más en comprender. La frecuencia no venía de la selva. La selva era solo el lugar donde había sido más fácil detectarla, porque estaba lejos de la contaminación electromagnética de las ciudades. Pero la frecuencia, o el fenómeno, o como quisiera llamarse,
No tenía una fuente geográfica específica. Era más ubicua que eso. Los puntos marcados en rojo en el mapa de Kettridge no eran lugares donde el fenómeno había aparecido. Eran lugares donde había sido documentado por personas que, como los miembros del equipo Vela, habían llegado a un umbral de exposición suficiente para percibirlo. La frecuencia no estaba en Vietnam, estaba en todas partes. Siempre había estado. Vietnam había sido simplemente el lugar donde un grupo de personas con los equipos adecuados, en el contexto de silencio correcto, habían sido los primeros en escucharla de manera consciente. ¿Y el documento?, preguntó Gerald. El último, el que dice que quien lo lee ya es objetivo. Kettridge asintió lentamente. Holt lo escribió. Dijo, antes de desaparecer. Desaparecer. En 1971. Oficialmente. Falleció en un accidente de tráfico en Virginia. No hay ningún cuerpo en ninguna tumba. Lo verifiqué. Gerald sintió algo frío que no era temperatura. ¿Qué significa, entonces, que yo sea objetivo? Kettridge lo miró con algo que Gerald tardó un momento en identificar. Era muy parecido a la compasión. Significa, dijo el médico del equipo Vela, que alguien sabe que usted también puede escucharla. Y hay personas que llevan mucho tiempo buscando a gente como nosotros. No para hacernos daño. Hizo una pausa. Al menos no principalmente. Entonces, ¿para qué? Kettridge se levantó. Fue al mapa. Con el dedo trazó una línea que conectaba varios de los puntos rojos. Llevamos 40 años siendo el recurso más valioso del mundo, dijo. Sin saberlo. Sin elegirlo. Y sin ningún control sobre quién nos usa o para qué. Giró para mirar a Gerald. El documento no es una amenaza, dijo. Es un proceso de selección. Siempre lo fue. Gerald tardó varios segundos en hablar. ¿Selección para qué? Kettridge no respondió de inmediato. Fue a un cajón. Sacó un sobre manila sellado y lo puso sobre la mesa frente a Gerald. Esto llegó hace 3 días, dijo, con su nombre, a esta dirección, que usted no conocía, antes de esta mañana. Gerald miró el sobre. Su nombre estaba escrito a mano en la cubierta. La letra era completamente desconocida para él. No lo abra aquí, dijo Kettridge. Léalo solo, en algún lugar donde nadie pueda observarle la cara cuando lo haga. Gerald tomó el sobre, lo sostuvo entre los dedos. Era ligero. Demasiado ligero para contener mucho. ¿Lo ha leído usted?, preguntó. No. Kettridge volvió a la ventana. Miró el mar. Llegó para usted. No para mí. Yo llevo 11 años esperando el mío. Una pausa. Todavía no ha llegado. Y a veces, no sé si eso es bueno o malo. Gerald condujo de vuelta hacia el sur durante 4 horas, sin abrir el sobre. Lo había puesto en el asiento del copiloto, y no lo había mirado directamente desde que había salido de la casa de Kettridge. Aunque lo sentía ahí de la misma manera en que sientes en la oscuridad la presencia de algo que no puedes ver pero sabes que está. Se detuvo en un área de descanso en New Hampshire. Estacionó lejos de los otros coches. El sol estaba bajando y proyectaba sombras largas sobre el asfalto. Abrió el sobre. Dentro había una sola hoja de papel doblada en 3. La desdobló. No contenía instrucciones. No contenía amenazas. No contenía ninguna de las cosas que Gerald había pasado 4 horas imaginando. Contenía una lista de 16 nombres. El primero era el de Dennis Farwell, el técnico de señales del equipo Vela. El quinto era el de Morris Blaine, el archivista, que había visto el número de clasificación y había pedido la licencia por enfermedad esa misma tarde. El noveno era el de Anton Bereshkin, el casero de Gerald. El 14º era el de Paul Kettridge. El 15º era el de alguien que Gerald no conocía. Y el 16º era el suyo. El nombre de Gerald Norris, con una fecha al lado. La fecha era de hoy. Gerald sostuvo el papel y miró por el parabrisas el estacionamiento vacío. El sol había terminado de ponerse. El cielo era ese tono particular de azul oscuro que precede a la noche completa. Ese momento en que todavía no es negro, pero ya dejó de ser tarde. En el borde inferior de la hoja, en una letra diferente a la del resto del documento, alguien había añadido una frase a mano, la misma letra que había escrito su nombre en el sobre. No tienes que entenderlo todo para elegir. Y debajo, todavía más pequeño, como si fuera una postdata que el autor había dudado en añadir. Holt te está esperando. Gerald dobló el papel, lo guardó en el sobre, lo puso en el bolsillo interior de su chaqueta. Contra el pecho, encendió el motor. Nadie sabe hacia dónde condujo después. Lo que sí se sabe es que Gerald Norris
no volvió a su trabajo en Fort Meade, que su apartamento en Silver Spring fue desocupado legalmente 3 meses después, sin dejar deudas ni objetos personales de valor, que la subcomisión del Senado, para la que trabajaba, archivó su caso como abandono voluntario del puesto, sin investigación adicional, y que su nombre, junto con otros 15, aparece en un documento que ningún archivista ha podido ubicar en ningún sistema de clasificación conocido. Un documento que, según quienes dicen haberlo encontrado, tiene al pie de la última página una advertencia muy específica. Una advertencia a que, para cuando la lis, ya es demasiado tarde para importar. Este relato, que está basado en testimonios, documentos y registros, cuya autenticidad no ha podido ser ni confirmada ni descartada por las autoridades competentes. Los nombres han sido modificados o mantenidos, según criterio editorial. Cualquier coincidencia con personas o eventos reales forma parte de la naturaleza misma de esta historia. Había una regla no escrita en la agencia: nunca abras una carpeta que no tiene número de expediente. La mayoría de los analistas la seguía sin cuestionarla. Era el tipo de regla que nadie había ordenado explícitamente pero que todos conocían. Transmitida de veterano a novato, con la misma naturalidad con que se aprende a no hacer preguntas sobre ciertos presupuestos o no preguntar a dónde va determinado convoy los jueves por la tarde. Las reglas no escritas son las más peligrosas de romper, precisamente porque nadie puede decirte exactamente por qué existen. Elena Vázquez rompió esa regla un martes de noviembre de 1983, y lo que encontró dentro de esa carpeta sin número cambió la naturaleza de todo lo que creía saber sobre los 16 años anteriores de su vida. Pero para entender lo que estaba en esa carpeta, hay que entender primero lo que estaba en Elena: quién era, cómo había llegado ahí, y por qué. De entre los cientos de analistas que trabajaban en el edificio gris, sin señalización de las afueras de Langley, era ella la persona correcta para encontrarla, o la persona equivocada, dependiendo de a quién le preguntes. Elena Vázquez había nacido en 1951 en Saigón. Su padre era un diplomático menor del Departamento de Estado. Su madre una vietnamita del norte que había huido al sur en 1954, con una maleta pequeña y la determinación absoluta de no hablar nunca de lo que había dejado atrás. Elena creció en dos idiomas y en dos versiones de la misma guerra, la que su padre describía en términos de estrategia geopolítica durante las cenas formales del cuerpo diplomático, y la que su madre no describía nunca, pero que estaba presente en cada silencio, en cada ventana que miraba sin ver, en cada vez que los teléfonos de la embajada sonaban de noche, y su madre se despertaba antes del primer timbrazo. A los 12 años, Elena ya hablaba 4 idiomas con fluidez nativa. A los 14, cuando su familia fue evacuada a Bangkok, después de la ofensiva Tet, había desarrollado la habilidad de leer conversaciones que no estaban destinadas a ella, el lenguaje corporal de los oficiales, cuando recibían cierto tipo de noticias, la manera en que el tono de voz de su padre cambiaba dependiendo de quién estuviera en la habitación, los patrones en las ausencias de determinadas personas en momentos que luego resultaban coincidir con eventos que aparecían en los periódicos. Semanas después, era en el lenguaje de los reclutadores que la contactaron en Yale, 1972. Una lectora de patrones nata. La agencia la contrató en 1973. Pasó sus primeros 4 años en análisis de inteligencia del sudeste asiático, una especialización que, después de la caída de Saigón, en 1975, fue gradualmente reestructurada, reasignada y finalmente absorbida dentro de una división más amplia de la que Elena nunca conoció el nombre completo. Solo conocía su designación interna: División 8. La División 8 analizaba informes. Eso era todo lo que Elena sabía oficialmente. Los informes llegaban de fuentes que no tenían nombre, sobre eventos que no tenían contexto. Y Elena y su equipo los traducían, catalogaban y sintetizaban en documentos de resumen que luego desaparecían hacia arriba, en la jerarquía, sin que les explicara qué ocurría con ellos. Era un trabajo que requería una tolerancia muy alta a la ambigüedad. Elena lo toleraba bien, o creía tolerarlo bien, hasta el martes de noviembre en que encontró la carpeta. El edificio tenía 7 plantas de archivos físicos, en la era anterior a la digitalización completa. La mayor parte de la inteligencia operativa
existía en papel, mecanografiada, fechada, catalogada con sistemas de numeración que Elena había aprendido a navegar durante 10 años, y que, en consecuencia, reconocía de la misma manera en que reconoces el idioma de tu propia ciudad, sin pensar en ello. La carpeta estaba en el 5º piso, en una sección de archivos que correspondía cronológicamente al periodo 1965 a 1972. En el extremo de un pasillo, que Elena frecuentaba porque contenía los expedientes de operaciones paralelas en Laos, que eran directamente relevantes para uno de sus proyectos de análisis actuales. Estaba colocada en 2 carpetas perfectamente catalogadas, como si perteneciera al mismo sistema, pero no tenía número, no tenía fecha, no tenía ningún identificador visible en el exterior, excepto una franja de color azul oscuro en el borde superior derecho. Un código de color que Elena no reconoció en ninguno de los sistemas de clasificación que conocía. La sacó del estante, la abrió. El primer documento era una página de texto mecanografiado con un encabezado que Elena no reconoció. 4 líneas de texto. Las primeras 3 describían, en el lenguaje neutro y comprimido de los informes de inteligencia operativa, algo que Elena interpretó inicialmente como el resumen de un programa de vigilancia de baja escala en el delta del Mekong. Período 1967 a 1969. La 4ª línea era diferente. Advertencia de nivel primario. Este documento está diseñado para identificar activos con acceso de nivel omega que presenten características de perfil compatibles con integración en el programa Loto Azul. Si lees esto, ya eres objetivo. No intentes verificar la información por canales estándar. Espera contacto. Elena leyó la línea 3 veces. Luego cerró la carpeta, la devolvió al estante exactamente donde la había encontrado, salió del pasillo, fue al baño del 5º piso, el más cercano, y se quedó de pie frente al lavabo durante varios minutos, mirando el agua correr del grifo. Tenía 32 años, llevaba 10 en la agencia, había leído miles de documentos que contenían advertencias, clasificaciones, restricciones de acceso. Lenguaje de contrainteligencia diseñado para proteger información sensible. Ninguno de ellos le había producido lo que ese párrafo le había producido, una sensación absolutamente física. Como si el suelo se hubiera desplazado 2 centímetros bajo sus pies, sin que nadie más lo hubiera notado. La sensación no era miedo, era algo más preciso que el miedo, era reconocimiento. Pasó los 3 días siguientes, haciendo exactamente lo que el documento le decía que no hiciera. Intentando verificar la información. Lo hizo con cuidado, sin dejar rastros visibles, con la habilidad de una persona que llevaba 10 años, aprendiendo a buscar cosas que no estaban destinadas a ser encontradas. Usó solicitudes laterales, referencias cruzadas. El tipo de búsqueda oblicua, que no activa ningún sistema de monitoreo porque técnicamente nunca pregunta directamente por lo que busca. En 3 días encontró 2 cosas. La primera, el término programa Loto Azul no existía en ningún registro al que Elena tuviera acceso. No era un programa clasificado que ella no pudiera ver. Era un programa que, dentro de los sistemas que ella podía consultar, directamente no existía. La diferencia era importante. Los programas clasificados dejaban huellas de su existencia aunque ocultaran su contenido. Códigos de referencia, asignaciones presupuestarias, designaciones de personal. El programa Loto Azul no dejaba ninguna huella. La segunda cosa que encontró fue más perturbadora. Encontró su propio nombre, no en relación con el programa Loto Azul, que no existía en ningún sistema. Lo encontró en un documento de evaluación de personal de 1974, uno que ella había visto antes, y que no contenía nada inusual, salvo que ahora, revisándolo con la atención específica que le prestaba después de lo que había leído, notó algo que antes no había notado. Una nota al margen, pequeña, en lápiz, casi borrada, 2 letras y un número, LB7, el B, Loto Azul, y un número que presumiblemente la clasificaba como el 7º activo con esa designación. Elena se quedó mirando esas 2 letras y ese número durante mucho tiempo. Luego hizo algo que era, técnicamente, una violación de protocolo menor pero detectable. Sacó el documento de su sobre y lo fotografió con la cámara que llevaba consigo para fotografiar documentos de campo en el contexto de su trabajo habitual.
La fotografió porque necesitaba verla fuera de ese edificio. Necesitaba mirarla en un contexto donde pudiera pensar sin la presión de ser observada. Llevó la fotografía a su apartamento, la puso sobre la mesa de su cocina y la estudió bajo la lámpara. LB7, loto azul, séptimo, lo que eso implicaba. Si las letras significaban lo que ella pensaba que significaban, era que había al menos 6 personas más. 6 personas que habían sido identificadas y marcadas con esa designación antes que ella. La pregunta que Elena no podía responder todavía era: ¿identificadas para qué? El contacto llegó al cuarto día, no de la manera que Elena habría esperado. No fue un sobre en su escritorio y una llamada a su extensión, y ninguna de las formas convencionales en que la agencia comunicaba cosas que prefería no comunicar de manera oficial. Fue, en cambio, una conversación aparentemente casual en el pasillo del cuarto piso, iniciada por una mujer a quien Elena conocía de vista, pero con quien nunca había tenido más de 2 palabras de intercambio. Su nombre era Frances Doll, 60 y pocos años, analista senior, oficialmente retirada pero con un contrato de consultoría que la traía al edificio 3 días a la semana. Del tipo de personas cuya antigüedad en una institución es tan grande que se vuelven parte del paisaje, invisibles por saturación. Frances la detuvo con un comentario sobre el café de la tercera planta, que estaba peor que de costumbre. Elena respondió. Frances añadió algo sobre el frío de noviembre. Elena estuvo de acuerdo, y entonces, sin cambiar el tono ni la expresión, Frances dijo: ¿ya terminaste con los archivos del 5? Elena tardó exactamente el tiempo necesario para no tardar demasiado. Casi, dijo. Frances asintió con la misma neutralidad con que había dicho todo lo anterior. Cuando termines. Hay algo en el 4 que quizás te interese. Pasillo J, estante 12, tercer cajón. Una pausa breve, solo si tienes tiempo. Claro. Y siguió caminando. Elena la observó alejarse. Notó que Frances no llevaba ningún archivo bajo el brazo, que era inusual para alguien que supuestamente estaba trabajando. Notó que no había mirado a Elena a los ojos en ningún momento de la conversación. Y notó algo más. Algo que solo registró unos segundos después. Frances Doll llevaba, en la solapa de su chaqueta, un broche pequeño, circular, azul oscuro, del mismo tono exacto que la franja, en el borde de la carpeta. El tercer cajón del estante 12 del pasillo J del cuarto piso contenía, debajo de 3 carpetas perfectamente catalogadas, sobre operaciones de inteligencia económica en Tailandia. Un sobre manila sin marcar. Dentro del sobre había una sola hoja de papel, no mecanografiada, escrita a mano, con una letra que Elena reconoció como la de alguien había aprendido a escribir en otro alfabeto, antes que en el latino. La letra tenía esa ligera rigidez específica de personas que piensan en cirílico o en caracteres asiáticos, y luego trasladan esos pensamientos al sistema romano. El texto era corto, 4 párrafos. El primero le decía que el programa Loto Azul llevaba activo desde 1961. Que había comenzado como una iniciativa de inteligencia convencional centrada en el análisis de patrones de comunicación en el sudeste asiático, y que en algún punto, entre 1964 y 1966, mientras la guerra en Vietnam escalaba hacia algo que ninguno de los arquitectos originales del programa había previsto, había mutado en algo completamente diferente. El segundo párrafo le decía que esa mutación había ocurrido porque alguien, en 1965, había descubierto algo en Laos, no en Vietnam, donde toda la atención del mundo estaba puesta, sino en Laos, en la franja oriental del país a lo largo del río Nempton, en una zona que los mapas militares marcaban simplemente como zona no apta para operaciones convencionales. Lo que habían descubierto en esa zona, el párrafo no lo explicaba directamente. Decía solo que era una condición preexistente en la geografía del conflicto, que ciertos individuos, bajo ciertas circunstancias de exposición prolongada, podían percibir de manera que otros no podían. El tercer párrafo le decía que esos individuos eran el programa Loto Azul, que no habían sido reclutados por sus habilidades analíticas, aunque todos las tenían. Habían sido identificados porque su historial vital, específicamente la combinación de origen lingüísticos-cultural, exposición temprana al conflicto, y un conjunto de rasgos cognitivos que el programa medía
con una batería de tests cuyo propósito declarado era completamente diferente. Los hacía estadísticamente más susceptibles a percibir esa condición preexistente, y que a través de esa percepción podían hacer algo que ningún sistema de inteligencia convencional podía hacer: leer el conflicto a un nivel que trascendía los documentos, los informes, los testimonios y los datos de satélite. El cuarto párrafo decía: llevas 10 años haciéndolo sin saberlo. La pregunta, ahora, es si quieres saber lo que estás haciendo. Elena dobló la hoja, la guardó en el bolsillo. Salió del pasillo, no volvió a la carpeta del quinto piso, no buscó a Frances Doll, no hizo nada que pudiera ser interpretado como respuesta ni como rechazo. Pasó los 3 días siguientes trabajando con absoluta normalidad. Llegó puntual, completó sus informes, asistió a 2 reuniones, comió en la cafetería. Sonrió en los momentos en que era apropiado sonreír. Por dentro, hacía otra cosa completamente diferente. Estaba recordando. Había algo en el tercer párrafo de esa carta que Elena no podía dejar de tocar con el pensamiento. De la manera en que tocas con la lengua una muela que duele. Llevas 10 años haciéndolo sin saberlo. Empezó a revisar su carrera no como analista, sino como el sujeto de un experimento. Los primeros análisis que había producido para la División 8, en 1973, habían llamado la atención de sus supervisores por una razón que nadie le había explicado satisfactoriamente: su capacidad para identificar conexiones entre eventos que, sobre el papel, no tenían ninguna relación verificable, no porque tuviera acceso a más información que sus colegas, sino porque llegaba a conclusiones que luego resultaban verificadas por información recibida semanas o meses después. Sus supervisores lo habían atribuido a intuición analítica, a su formación lingüística única, a su comprensión cultural del sudeste asiático. Todas explicaciones razonables, todas completamente insatisfactorias si se las miraba con suficiente detenimiento, porque lo que Elena hacía, lo que había siempre descrito para sí misma como leer entre líneas, era algo más específico que eso. Era la capacidad de sentir cuando la ausencia de un dato era más significativa que la presencia de otro, de reconocer en un informe aparentemente anodino la silueta de algo que el informe no decía, pero que estaba ahí, como la silueta de un objeto detrás de una tela opaca. Siempre había pensado que era habilidad. Ahora se preguntaba si era algo diferente, si había aprendido, sin ningún maestro consciente, a percibir esa condición preexistente que el programa Loto Azul llevaba 2 décadas intentando entender y usar. Y si era así, la siguiente pregunta era la que no podía responder todavía: ¿quién la había estado usando a ella? Frances Doll fue a buscarla el martes siguiente. Esta vez no fue en el pasillo, fue en el estacionamiento del edificio, a las 7 de la tarde, cuando el frío de noviembre ya había oscurecido el cielo completamente y el estacionamiento estaba casi vacío. Elena la vio acercarse y notó que caminaba sin la ligera rigidez que tenía normalmente. En el interior del edificio, afuera, sin las paredes y los corredores y la jerarquía implícita de ese espacio, Frances Doll caminaba como alguien diferente, más directa, con un peso diferente en los pasos. ¿Has decidido algo?, preguntó, sin preámbulo. Todavía estoy procesando, dijo Elena. Tenemos tiempo, dentro de ciertos límites. ¿Qué límites? Frances abrió la puerta del asiento del copiloto del coche de Elena, sin pedir permiso pero sin brusquedad, y se sentó. Elena tardó un segundo, y luego se sentó también en el asiento del conductor. Ninguna de las dos encendió el motor. El programa lleva funcionando desde 1961, dijo Frances. Yo fui la tercera. LV3. Elena recordó el número en la nota, al margen de su expediente. LV7. ¿Cuántos hay ahora? Activos: 9. Históricos: 27. La diferencia entre esos números implicaba cosas que Elena prefirió no calcular en ese momento. ¿Qué pasó con los 18 restantes? Frances miró hacia adelante, a la oscuridad del estacionamiento. Cosas distintas, dijo. A algunos los perdimos de contacto, a otros les afectó de maneras que no pudimos manejar. Una pausa. A 3 los perdimos de maneras que tampoco puedo discutir aquí. ¿Quién dirige el programa? Esa es la pregunta incorrecta. Elena la miró. La pregunta correcta, dijo Frances, es que dirige el programa. Y eso es lo que necesitas decidir si quieres que te expliquemos. Hubo un silencio. En el estacionamiento, el viento movía algunas hojas
secas contra el asfalto. Elena pensó en su madre, que se despertaba antes del primer timbrazo del teléfono. Pensó en los años en Saigón, en Bangkok, en los corredores de la embajada donde los adultos hablaban en voz baja sobre cosas que los niños supuestamente no debían entender. Pensó en todos los informes que había producido y en la sensación específica, imposible de describir a alguien que no la experimentaba, de ver la forma de algo que todavía no existía en el papel. Cuéntame sobre Laos, dijo Elena. Frances asintió lentamente, como si esa fuera exactamente la respuesta correcta. La historia que Frances contó comenzaba en 1965 y terminaba en ningún lugar todavía. En 1965, un equipo de reconocimiento de 4 personas había sido insertado en la franja oriental de Laos para mapear rutas de suministro del Vietcong a lo largo del corredor que los militares llamaban la Ruta Ho Chi Minh. Era una misión de rutina del tipo que se realizaba docenas de veces cada mes, y el equipo era experimentado: 2 militares, un analista civil y una intérprete local llamada Dao que hablaba 6 dialectos del sudeste asiático, y cuya existencia no aparecía en ningún documento oficial. En el día 4 de la misión, el equipo llegó a una zona que no estaba en ningún mapa operativo, no porque fuera remota o inaccesible, sino porque los mapas que el ejército usaba en esa región habían sido generados a partir de fotografías aéreas que, por razones que nadie había investigado satisfactoriamente, simplemente no capturaban ese área de la manera correcta. Las fotografías existían, la zona aparecía en ellas, pero los contornos eran incorrectos, las elevaciones no coincidían con la realidad del terreno, y había un valle de aproximadamente 3 kilómetros de largo que en los mapas figuraba como una cresta. El equipo entró en ese valle sin saber que no estaba en el mapa. Lo que encontraron ahí era, en la descripción técnica que Frances reproducía de memoria de un informe que había leído 30 años antes, una configuración geomagnética sin precedente en la literatura disponible. Lo que eso significaba en términos prácticos era que el campo magnético en ese valle se comportaba de maneras que los instrumentos del equipo no podían medir correctamente. Las brújulas no funcionaban. Las radios producían estática en frecuencias donde no debería haber estática. Y los 4 miembros del equipo, de maneras distintas pero documentadas en los informes que cada uno redactó por separado, al salir del valle, experimentaron algo que ninguno de ellos supo cómo describir adecuadamente. El analista civil escribió: durante aproximadamente 4 horas. Supe exactamente qué iba a decir cada miembro del equipo antes de que lo dijera, no como predicción, como memoria de algo que ya había ocurrido. Uno de los militares escribió: tuve la certeza de que estaba en 2 lugares al mismo tiempo, en el valle, físicamente, y en algún otro lugar que no puedo describir porque no tiene geografía, pero que era igualmente real. El otro militar no escribió nada en el informe oficial. Cuando sus superiores le preguntaron qué había experimentado en el valle, respondió que no recordaba nada inusual. 3 meses después, solicitó baja del servicio activo. Murió de causas naturales en 1978 en Oregón. En sus efectos personales, encontraron 3 cuadernos llenos de escritura en un idioma que ningún lingüista consultado pudo identificar. Y Dao, la intérprete local, cuando salió del valle, dijo algo que el analista civil transcribió fonéticamente en su informe porque no entendió el idioma, pero lo recordó perfectamente. Una frase en un dialecto que ningún experto consultado después pudo ubicar con precisión, que fue traducida provisionalmente como ya nos conocemos, aunque el analista anotó que la traducción le parecía incompleta. ¿A quién se estaba dirigiendo Dao cuando dijo eso? Nadie lo preguntó en su momento. Era la clase de pregunta que, una vez que la hacías, cambiaba todo. Elena pasó la semana siguiente en un estado que solo podía describirse como de arqueología interna. No dormía bien, no porque tuviera pesadillas, sino porque en el espacio entre el sueño y la vigilia, en esos minutos de porosidad mental que preceden a la inconsciencia, empezaban a ocurrir cosas que nunca habían ocurrido antes. No visiones, no sonidos, algo más sutil, la sensación de que informaciones estaba llegando de un lugar que no era ninguno de sus sentidos convencionales, como si durante el día su mente operara con un porcentaje de su capacidad, y en ese umbral del sueño, sin los filtros habituales,
El porcentaje se expandiera de golpe hacia algo sin contornos definidos. Una noche se despertó, a las 3 de la mañana, con la certeza absoluta de que alguien había entrado a su apartamento. Revisó cada habitación. No había nadie. Ninguna ventana abierta, ninguna cerradura forzada. Pero sobre su mesa de trabajo, donde Elena recordaba haber dejado sus notas personales de la conversación con Frances, había algo que no recordaba haber puesto ahí. Una fotografía, en blanco y negro. Un paisaje, una zona de selva con un valle en el centro, rodeado de vegetación tan densa que bloqueaba casi completamente la luz. En el borde de la fotografía, escrito a mano en tinta roja, 2 palabras en vietnamita. Elena leyó las palabras. Las palabras decían: ya recuerdas. Pasó el resto de la noche, sentada en la silla de su mesa de trabajo, con todas las luces encendidas, mirando la fotografía. Sin dormir y sin intentarlo, a las 6 de la mañana llamó a Frances. Quiero saber más. Dijo. Lo sé. Dijo Frances. Por eso te llamé ayer. Elena frunció el ceño. No me llamaste ayer. Hubo una pausa breve. Elena, dijo Frances con mucha calma. Te llamé a las 9 de la noche. Hablamos durante 40 minutos. Me dijiste que ibas a pensar durante la semana, y que me llamarías si decidías seguir adelante. El silencio que siguió fue muy largo. No recuerdo esa llamada, dijo Elena. Lo sé, dijo Frances. A veces pasa. No te preocupes. Es parte del proceso. Esas últimas 4 palabras. Es parte del proceso. Pronunciadas con la misma serenidad clínica con que se explica algo rutinario. Fueron las más aterradoras que Elena había escuchado en toda la conversación. Se reunieron en persona, esa tarde. No en el edificio, en un restaurante de Arlington que Elena no conocía, y que Frances le había enviado, en un mensaje de texto cuya recepción Elena tampoco recordaba. Frances llegó acompañada de alguien a quien Elena no había visto nunca. Era un hombre de unos 60 años. Con el tipo de apariencia que resulta difícil de describir con precisión porque cada rasgo individualmente era completamente ordinario, y el conjunto no producía ninguna imagen memorable. Pelo castaño grisáceo, traje gris, ojos color avellana. El tipo de persona que puedes mirar directamente durante 5 minutos y no poder describir después. Se presentó como Thomas. Elena no creyó que ese fuera su nombre real. Tampoco. Preguntó. ¿Sabes por qué te reclutaron?, preguntó Thomas, después de que el camarero hubiera tomado la orden y se hubiera alejado. Lingüística, análisis, origen cultural, dijo Elena, repitiendo lo que le habían dicho en 1972. Esas fueron las justificaciones documentadas, dijo Thomas. La razón real fue un test que realizaste en el proceso de selección, una batería de evaluación cognitiva estándar, supuestamente. Pero uno de los tests medía algo específico, la capacidad de identificar patrones en conjuntos de datos que estadísticamente no deberían tener ninguna relación. Puntuaste, dijo Frances, 73 puntos por encima del siguiente candidato en ese test. Elena los miró alternativamente, y eso los llevó a concluir que exactamente, compatible con qué. Thomas miró la mesa durante un momento, luego levantó la vista hacia Elena, con una expresión que era, a partes iguales, resignación y algo que se parecía a la admiración. Con lo que encontraron en Laos, dijo, que no es, como quizás estás pensando, un lugar, es una condición. Y la condición, Elena, es que el valle existe en más de un sentido a la vez. El sentido físico, que cualquiera puede mapear o fotografiar aunque los instrumentos fallen. Y otro sentido, que solo ciertas personas pueden percibir, y que es, en la medida en que podemos describir algo para lo que no hay vocabulario adecuado. El lugar donde la información existe antes de convertirse en eventos. Elena lo miró fijamente. Están describiendo algo que no tiene nombre científico, dijo. No todavía, dijo Thomas, pero tiene efectos medibles. Y llevamos 22 años midiendo esos efectos a través de las personas que pueden percibir la condición, a través de vosotros. Y el documento, el de la carpeta del 5º piso. Thomas y Frances se miraron brevemente. Era necesario que lo encontraras tú, dijo Frances, no cualquier analista. Tú, el documento, no activa a nadie que no sea Jack Empetable. Es parte del diseño. Quien llega a él y lo entiende ya tenía la capacidad. El documento simplemente lo hace consciente.
¿Y si alguien incompetente lo encontrara? Lo leerían como una advertencia de contrainteligencia, estándar, y lo olvidarían en 24 horas. Dijo Thomas. Lo hemos verificado. Elena pensó en eso. Pensó en todos los documentos que había leído en 10 años. En la cantidad de papel que pasaba cada semana por sus manos. En la probabilidad de que hubiera encontrado esa carpeta específica, en ese momento específico, si no hubiera habido algo que la guiara hacia ella. Querían que lo encontrara. Dijo. Llevábamos 6 meses preparando el contexto, confirmó Frances sin vergüenza particular. Porque ahora. Thomas dejó el tenedor sobre el plato, cruzó las manos sobre la mesa, miró a Elena con esa expresión que ella ya empezaba a reconocer, la de alguien que está a punto de decirte algo que lleva mucho tiempo esperando decirte, porque hay algo en la voz que está cambiando. Dijo, la condición que describíamos como estática, un fenómeno presente pero estable, está mostrando variaciones. Algo está ocurriendo en el valle, y lo que percibimos, a través de los activos del programa, es que lo que está ocurriendo tiene una dirección, un objetivo. ¿Qué objetivo? Una pausa muy breve. A las personas que pueden percibirlo, dijo Thomas, a nosotros. Había algo en las palabras de Thomas que abrió en Elena una puerta que ella no sabía que estaba cerrada. Durante las semanas siguientes, mientras procesaba lo que le habían contado y tomaba la decisión más extraña de su vida, empezó a percibir algo que antes estaba ahí pero que nunca había llegado a articular conscientemente, una especie de presión, no física. No exactamente, más como la presión atmosférica, antes de una tormenta, algo que el cuerpo registra, antes de que la mente tenga vocabulario para describirlo. Era más fuerte en ciertos momentos. Cuando revisaba informes sobre el sudeste asiático, cuando cerraba los ojos en el umbral del sueño, y, de manera que Elena encontraba particularmente inquietante. Cuando miraba la fotografía del valle que había aparecido en su mesa, la había guardado en un sobre, la había puesto en un cajón, pero sabía exactamente dónde estaba todo el tiempo. Era consciente de ella de la misma manera en que eres consciente de una herida, que no duele constantemente pero que está siempre ahí, en el fondo del inventario corporal. Una noche, 2 semanas después de la reunión en Arlington, sacó la fotografía y la miró durante mucho tiempo. Y entonces ocurrió algo que Elena nunca pudo explicar completamente, ni a Frances, ni a Thomas, ni a ninguno de los otros miembros del programa que conocería después. La fotografía no cambió. El valle seguía siendo el mismo. La vegetación seguía siendo la misma. La tinta roja en el borde seguía diciendo ya recuerdas, pero Elena, mirándola, tuvo la certeza de que no estaba mirando un registro de algo que había ocurrido. Estaba mirando algo que estaba ocurriendo en este momento, que el valle en la fotografía no era pasado, era presente. Era permanentemente presente, y que desde ese presente, algo la estaba mirando a ella, con exactamente la misma atención con que ella lo miraba a ello. La fotografía se le cayó de las manos. Estuvo sentada en el suelo de su sala durante un tiempo, que no pudo medir después. Podría haber sido 20 minutos, podría haber sido 3 horas. El reloj en la pared marcaba las 2:15 cuando se levantó. No sabía qué hora marcaba cuando había empezado. Llamó a Frances esa misma noche. Estoy dentro, dijo. Lo sé, dijo Frances. Te cayó la fotografía. Elena tardó un momento. ¿Cómo sabes eso? A todos nos pasa la primera vez, dijo Frances. Es la manera en que la condición confirma el contacto. ¿Contacto con qué? Con lo que hay en el valle, dijo Frances, con lo que lleva 20 años, esperando que encontremos suficientes personas que puedan percibirlo, para poder decirles lo que necesita decirles. Elena se quedó muy quieta. ¿Qué necesita decirles? La respuesta de Frances llegó después de una pausa, que era demasiado larga para ser casual. Eso, dijo Frances, es lo que todavía no sabemos. Y es exactamente la razón por la que te necesitamos. La primera reunión formal con el grupo completo ocurrió 3 semanas después, en una localización que Elena llegó sin conocer la dirección de antemano. Frances le había dado instrucciones verbales que consistían únicamente en: conduce hacia el oeste por la autopista 50. Durante 1 hora, sabrás cuándo salir. Elena condujo durante 47 minutos pensando que la instrucción era absurda. En el minuto 48, sin que nada en el exterior cambiara, sin ninguna señal visible,
Supo exactamente a qué salida debía dirigirse. Salió. Siguió conduciendo por carreteras secundarias durante 20 minutos, tomando giros que no sabía de antemano, pero que en el momento sentía con la misma certeza con que sabes que quieres girar a la derecha, antes de saber por qué. Llegó a una propiedad rural, una casa grande, vieja, rodeada de árboles, 8 coches estacionados en la entrada. Frances en la puerta. ¿Cómo llegaste?, preguntó Frances. No sé, dijo Elena. Frances sonrió por primera vez desde que Elena la conocía. Perfecto, dijo. Dentro había 8 personas, 7 a las que Elena no conocía de nada. Y Thomas, que estaba de pie junto a una chimenea, con una taza de café y la expresión de alguien, había estado en ese mismo cuarto con diferentes versiones de esta misma escena, muchas veces antes. Las 7 personas desconocidas tenían en común exactamente lo que Elena habría esperado, dado lo que sabía. Parecían completamente ordinarias. Un hombre joven que podría ser estudiante de posgrado. Una mujer de mediana edad con un acento del sur que Elena no supo ubicar con precisión. Un hombre de edad indeterminada, que llevaba un libro de ingeniería hidráulica bajo el brazo. Personas que en cualquier otra sala no habrías mirado 2 veces. Pero en esa sala, reunidas con el pretexto de lo que compartían, había algo diferente, una cualidad en el silencio, la misma cualidad que Elena había empezado a notar en el umbral del sueño, la sensación de que había más información en el ambiente de la que sus sentidos convencionales podían procesar. Thomas los reunió en una sala interior. No hizo introducciones formales, no proyectó ningún documento. Se sentó, puso las manos sobre la mesa y dijo: necesito que escuchen algo, no con los oídos. Ya saben cómo. Lo que siguió fue uno de los momentos más difíciles de describir en todo lo que Elena contaría después sobre su experiencia en el programa Loto Azul. No fue un sonido, no fue una visión, fue más como si de repente el volumen de algo, que siempre había sido un ruido de fondo, subiera lo suficiente como para resolverse en algo distinguible. Como cuando ajustas la frecuencia de una radio, y de repente lo que era estática se convierte en música. Y te das cuenta de que la música siempre estuvo ahí. Solo que no estabas en el punto correcto para recibirla. Lo que Elena recibió en ese momento duró quizás 3 segundos. Y contenía, en esos 3 segundos, más información de la que podría haber procesado en 3 días de análisis convencional. No era lenguaje, no era imagen. Era algo para lo que el cerebro humano no tiene categoría disponible, y que el cerebro de Elena tradujo de la manera más aproximada que pudo. Como una pregunta muy simple. ¿Estáis listos? Elena abrió los ojos. Alrededor de la mesa, todos los demás estaban abriendo los ojos también, más o menos al mismo tiempo, con expresiones que eran la misma expresión reflejada en 8 rostros distintos, la de alguien que acaba de entender algo que lleva mucho tiempo sin entender, y que ahora no sabe exactamente qué hacer con esa comprensión. ¿Para qué?, preguntó el hombre joven que podría ser estudiante de posgrado. Hablaba como si la pregunta fuera una continuación de algo, como si respondiera a algo que acababa de escuchar. ¿Qué era exactamente lo que estaba haciendo? Thomas lo miró. Para lo que viene después, dijo. Lo que vino después es la parte de esta historia que Elena pasó años intentando articular de maneras que no la hicieran parecer completamente desconectada de la realidad. La parte que, cuando finalmente la puso por escrito, en un documento que no estaba destinado a ningún archivo oficial, comenzaba con esta frase: lo que el programa Loto Azul descubrió no puede ser clasificado porque no cabe en ninguna categoría de las que los sistemas de clasificación están diseñados para contener. La condición del Valle de Laos, según la comprensión que el grupo fue construyendo colectivamente durante los 2 años siguientes, no era geomagnética, o no era solo geomagnética. Era algo que operaba en la intersección de la geografía física con algo que Thomas describía como el sustrato informacional del conflicto. Una expresión que él mismo admitía era inadecuada, pero era lo más próximo que el lenguaje disponible podía ofrecer. En términos más simples, la guerra había dejado algo en esa región, no metafóricamente, no psicológicamente. Algo que tenía existencia física en un espectro que los instrumentos convencionales no podían medir, pero que ciertos seres humanos, bajo ciertas condiciones,
podían percibir, y lo que habían dejado 20 años de conflicto, de muertes, de decisiones tomadas en salas distantes, sobre vidas que nunca conocerían. Era una densidad de información no procesada que buscaba, activamente buscaba, algo con la capacidad de recibirla. Buscaba testigos. Eso era el programa Loto Azul, según llegó a entenderlo Elena. No era un programa de espionaje psíquico. Que era la descripción superficial, habría parecido más obvia desde afuera. Era un programa de testimonio, un intento de crear receptores suficientemente sensibles para recibir lo que el conflicto había generado, para que alguien, finalmente, lo supiera de verdad, no en términos de datos o estrategia, sino de la manera en que sabes algo, cuando lo has sentido, en el cuerpo. La pregunta de si eso servía para algo, en términos de inteligencia operativa convencional, era una que Elena aprendió a responder de manera diferente dependiendo de quién preguntara. Para Thomas y Frances, sí, absolutamente. Los insights generados por el grupo habían informado decisiones que no podían haber sido tomadas de otra manera. Para Elena, en privado, esa no era la pregunta importante. La pregunta importante era la que la condición misma llevaba 2 décadas haciendo, a través de cualquiera que pudiera percibirla. ¿Estáis listos? ¿Lista para qué? Eso siguió siendo la pregunta, abierta durante mucho tiempo. La respuesta llegó en 1986, 3 años después de que Elena encontrara la carpeta en el 5º piso. Llegó de la manera más inesperada, a través de un documento que nadie del grupo había buscado, que llegó a través de canales completamente ajenos al programa Loto Azul, que fue enviado a la División 8 como parte de un paquete de inteligencia de rutina sobre movimientos de refugiados en la frontera laosiana. Era un informe de campo de un trabajador humanitario suizo que había estado operando en la región del Nemteon durante los últimos 4 años. El informe describía, entre otras cosas, conversaciones con aldeanos locales sobre una zona del valle que los aldeanos evitaban sin excepción, y cuya explicación para esa evasión el trabajador suizo había tomado como superstición local. Los aldeanos decían que en ese valle vivía algo, que había vivido ahí desde antes de la guerra, probablemente desde antes de cualquier guerra que ellos pudieran recordar, que la guerra lo había despertado, o lo había hecho más presente, o había cambiado de alguna manera su relación con el mundo exterior, y que desde el final de la guerra, ese algo estaba buscando la manera de hablar con el mundo exterior de una manera que el mundo exterior pudiera entender. El trabajador suizo había incluido esa información como nota etnográfica sin importancia. Elena lo leyó 4 veces antes de ir a buscar a Frances. Llevan 20 años esperando, dijo Elena cuando encontró a Frances. No a que desarrollemos la capacidad de escucharlos. Llevan 20 años esperando a que decidamos si queremos hacerlo. Frances la miró durante un momento largo. ¿Y has decidido? Elena pensó en su madre despertando antes del timbrazo del teléfono. En los corredores de Saigón, de las conversaciones en idiomas que los adultos creían que ella no entendía dibujaban la silueta de una guerra que ya entonces la incluía sin preguntarle. En 10 años de informes y análisis, y la sensación persistente de leer más de lo que el papel contenía. En la fotografía que se le había caído de las manos y que seguía guardada en un cajón de su apartamento, y que sentía de la misma manera en que se siente una presencia constante en el umbral del periférico. Creo que no es una decisión, dijo Elena. Creo que la decisión ya fue tomada. Cuando vine al mundo donde vine, cuando crecí como crecí, cuando encontré esa carpeta, ese martes de noviembre. Eso no es una respuesta a mi pregunta, dijo Frances. Sí lo es, dijo Elena, solo que en el idioma correcto. Lo que ocurrió después de 1986 es algo que Elena documentó en 47 páginas que existen en una sola copia física, sin registro digital, en un lugar que no es ningún archivo gubernamental de ningún país. 47 páginas que comienzan con una descripción de lo que el grupo percibió cuando finalmente, colectivamente, y con plena conciencia de lo que estaban haciendo, abrieron completamente la capacidad de recepción que el programa había pasado 25 años desarrollando. 47 páginas, de las que solo las primeras 3 son legibles para cualquiera que no haya pasado por el proceso que pasaron ellos. No porque estén encriptadas ni escritas en código, sino porque el lenguaje en que están escritas, aunque es inglés convencional, con gramática correcta y vocabulario ordinario,
Describe algo, para lo que no existe referencia a la experiencia humana estándar, y que, por lo tanto, no produce comprensión en quien no ha tenido esa experiencia. Como intentar explicar el color a alguien que ha vivido siempre en la oscuridad completa usando únicamente palabras. Las primeras 3 páginas, las legibles, terminan con una frase que Len escribió sabiendo que sería la última parte del documento que la mayoría de los lectores podría entender. La frase decía: lo que aprendimos en Laos no puede ser clasificado, desclasificado, compartido, suprimido y olvidado. Puede solo ser heredado, y la herencia no se transmite por papeles. Debajo de esa frase, en tinta roja, alguien más había añadido algo después, una sola línea. Elena siempre dijo que no sabía quién la había escrito, que había dejado el documento sin vigilancia durante 1 hora, y cuando volvió la frase estaba ahí, que la letra no era de nadie del grupo, que no era, de hecho, exactamente letra humana, aunque estaba compuesta de caracteres reconocibles. La línea decía: si lices esto, ya eres parte de ello, siempre lo fuiste. Lo que se sabe de Elena Vázquez después de 1986 es escaso y contradictorio. Hay registros de que continuó trabajando en la División 8 hasta 1991, cuando se retiró con la documentación habitual y sin incidentes aparentes. Hay registros de que vivió en Vermont durante varios años, de que viajó a Vietnam en 1993. La primera vez desde niña, de que escribió un libro que nunca fue publicado. Lo que no hay registros de es lo que ocurrió en el Valle del Nemteon en los 3 viajes que Elena hizo a Laos entre 1987 y 1994. Los visados están documentados. Los vuelos están documentados. Lo que hizo cuando llegó al valle no está en ningún papel de ningún archivo. Solo hay una cosa, una fotografía, tomada por alguien que no se ha identificado nunca, en una fecha que no está marcada, que muestra a una mujer de espaldas al fotógrafo, parada en el borde de un valle cubierto de vegetación densa. La mujer mira hacia el interior del valle. No se puede ver su expresión, pero en la manera en que tiene el cuerpo, en la posición de los hombros, en el ángulo de la cabeza, hay algo que los que conocieron a Elena Vázquez reconocen de inmediato. Es la postura de alguien que está escuchando, de alguien que finalmente, después de toda una vida, está escuchando lo que siempre estuvo ahí, y que no tiene ninguna prisa en dejar de hacerlo. La existencia del programa Loto Azul no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna agencia gubernamental consultada. Los documentos referenciados en este relato no han podido ser localizados en ningún archivo de acceso público o restringido. Las personas mencionadas no han podido ser contactadas. El valle en la región del Nemteon, Laos, aparece en fotografías satelitales contemporáneas con contornos que no coinciden exactamente con ningún mapa topográfico disponible de la zona. Nadie ha explicado esta discrepancia.